Buenas noches, mi nombre es Yuridia Enciso Pineda, estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. A continuación voy a presentar un trabajo de física moderna, el cual se basa en obtener las gráficas de función de onda y la densidad de probabilidad para cada uno de los orbitales, desde el orbital 1s hasta el orbital 4p. Entonces, esto se realizó en MATLAB. Abrimos MATLAB. Acá tenemos el código que realicé. Básicamente lo que hago es, en primer lugar, es esta variable que llamé función. Lo hago con el fin de poder seleccionar qué gráficas y de qué orbital quiero ver, ¿sí? Quiero graficar. Entonces acá lo que indico es que si quiero graficar la función de onda junto con la densidad de probabilidad para el orbital 1s, entonces debo ingresar esta variable R1s acá, entre estas comillas. De igual manera, si quiero graficar para el orbital 2s, entonces ingreso la variable R2s. Y así sucesivamente hasta el orbital 4p. Enseguida lo que hago es coger el caso 1. Para mí el caso 1 es el orbital 1s. Entonces lo que hago es graficar. En esta parte grafico la función de onda para dicho orbital. Entonces R1s para mí es mi función de orbital, la cual extraje de este documento. Es esta que estoy señalando acá. Esta ecuación es la que ingreso aquí al código. Luego lo que hago es graficar con este comando plot, grafico mi función en función de R. Listo, aquí ya es el título, los nombres que le quiero colocar a los ejes, en fin. Luego lo que hago es para el mismo orbital graficar la densidad de probabilidad de dicho orbital. Entonces yo lo llamé P1s, que va a ser mi función de onda ya obtenida anteriormente, elevada al cuadrado por el radio al cuadrado. Y lo que hago también es acá graficar dicha función, le ponemos un título, nombres a los ejes y listo. Esta relación la tomé de acá, acá. Entonces, esa relación es lo que llamamos probabilidad radial, que va a ser mi función de onda radial al cuadrado por el radio al cuadrado. Listo. Para el caso 2 hacemos exactamente el mismo procedimiento, pero para el orbital 2s, que yo llamo esta variable, que es la misma que tengo acá para el orbital 2s, y si yo quiero graficar ese,
este orbital, entonces debo ingresar esa variable acá y listo. Entonces hacemos lo mismo e ingresamos la ecuación que me define la función de onda orbital para dicho orbital 2s. Esa es esta. Es esta ecuación la que ingreso allá. Listo, hago el mismo procedimiento, la grafico. Luego cojo esa ecuación, la elevo al cuadrado y la multiplico por el radio al cuadrado. Y así sucesivamente para cada uno de los orbitales. Para el orbital 2p, para el orbital 3s, para el 2p, entonces igual la ecuación es extraída de acá. Para el orbital 3s, esta ecuación es exactamente esta misma ecuación. Para el orbital 3p, es esta ecuación. Para el orbital R3d, que es el orbital 3d, entonces es esta ecuación la que ingreso acá. Como en este archivo no tengo las ecuaciones para el orbital 4s ni para el orbital 4p, entonces lo que hice fue obtener esta ecuación en la página que la profesora nos había compartido. Entonces necesito la del 4s, voy acá y obtengo mi ecuación. Entonces lo que hago es ingresar esta ecuación a MATLAB. Y bueno, pues ahí ya necesitaba otras constantes y acá las tenemos. Lo mismo, ingresamos la ecuación, graficamos la función, colocamos un título, nombres a los ejes. De igual forma, cojo mi ecuación, la elevo al cuadrado para obtener la función de probabilidad para el orbital 4s. Igual, el mismo procedimiento anterior. Lo mismo que para el 4s, obtuve la ecuación de función de onda para el orbital 4p. Entonces fui acá, ingresé aquí 4p, le doy acá una ecuación y obtuve esta ecuación que es la que ingreso acá. Luego grafico, coloco un título, le pongo nombre a mis ejes coordenados y de igual manera para la densidad de probabilidad lo que hago es elevar esa ecuación obtenida anteriormente, la elevo al cuadrado y lo multiplico por el radio al cuadrado. Es así como realicé el código. Ahora vamos a probar que sí nos den las gráficas correspondientes. Entonces aquí vamos a comenzar con el orbital 1s. Entonces ingreso la variable, perdón, acá ingreso la variable que me solicita. Si quiero el del orbital 1s, entonces ingreso R1s. Lo corro y obtenemos la función de onda para el orbital 1s, la cual es decreciente, y obtenemos acá en la figura 2 la densidad de probabilidad para el orbital 1s.
Entonces acá en la figura 1, en la izquierda tenemos la función de onda para el orbital 1s. Vemos que la función se hace máxima cuando el radio orbital es 0 y el radio orbital es aproximadamente máximo aproximadamente 2.5 angstrom. En la figura 2 a la derecha podemos observar que la mayor probabilidad de encontrar el electrón dentro de dicho orbital está en aproximadamente 0.5 angstrom. Estas gráficas las comparé con estas gráficas de acá. Entonces para el 1s sería esta curva, teniendo en cuenta que el eje X está R sobre el radio de Bohr. Entonces acá solamente lo tengo con R. Entonces ahí me va a variar un poco los resultados. Pero vemos que la forma de la función de la curva es la misma. Y para la densidad de probabilidad, miramos acá y observamos que la función es similar, es parecida. Listo. Para la función de onda del orbital 1s, observamos que no existe ningún nodo radial, lo que significa que no hay ningún punto donde la probabilidad sea nula. Bueno, en este caso la probabilidad se da cuando la probabilidad nula se da cuando el radio es 0 o tiende a infinito. Pero acá no observamos ningún nodo radial. Listo, entonces vamos a ver para el orbital 2s. Entonces acá le cambiamos 2s, lo corremos y obtenemos la función de onda para el orbital 2s, el cual vemos que decrece y tiene un nodo radial, donde la probabilidad va a ser 0. Perdón. Acá vemos que entonces acá podemos ver que hay un nodo radial acá, lo que significa que la probabilidad ahí va a ser 0 y efectivamente lo vemos acá, es este punto. Entonces acá vemos que la mayor probabilidad se encuentra en aproximadamente 0.28 por 10 a la menos 9 metros de encontrar el electrón. Comparamos las gráficas. Vemos que la gráfica de la función de onda baja y tiene acá
cruzas por 0 y efectivamente es la misma forma que tenemos acá. Y para la densidad de probabilidad vemos que hay dos picos. Esos picos se forman porque en la función radial tenemos ese nodo radial. Listo. Cerramos, miramos para el orbital 2p, corremos y tenemos a la izquierda la función de onda para el orbital 2p. A diferencia del orbital S, que mirábamos que era el valor máximo era en R igual a 0, para el orbital P vemos que para R igual a 0 la función es mínima y luego crece a un cierto radio y decrece nuevamente. No tiene, es positiva, no tiene nodos radiales. Acá vemos que la probabilidad mayor de encontrar el electrón se encuentra más o menos como a 0.25 por 10 a la menos 9 metros. Y acá 2.18 más o menos. Comparamos las gráficas. Entonces, para el orbital 2p, tenemos que la función crece y luego decrece. Y es esta misma función que tenemos acá. Y para la densidad de probabilidad tenemos esta función que vemos acá. Listo, ahora miramos el orbital 3s. Corremos y vemos acá nuevamente que el valor máximo se hace cuando R es igual a 0. Entonces baja, acá encontramos un nodo radial, acá encontramos otro nodo radial, en donde la probabilidad de encontrar el electrón va a ser nula. Acá lo podemos observar. Acá tenemos el nodo y acá tenemos el otro nodo, en donde esa probabilidad es 0. La mayor probabilidad de encontrar el electrón se encuentra aproximadamente en 6.9 por 10 a la menos 10 metros. Comparamos las funciones. Para 3s vemos que 3s baja, decrece y vuelve y sube. Y efectivamente es la función que tenemos acá a la izquierda. Y para la densidad de probabilidad para el orbital 3s tenemos esta función 3s, donde observamos los dos nodos radiales. Listo, cerramos. Ahora para el orbital 3p corremos. Acá lo mismo, la diferencia del orbital S
en R igual a 0, el valor es 0. Sube, decrece, acá encontramos un nodo radial y es el que observamos acá en la densidad de probabilidad, en donde ese nodo hace que la probabilidad sea 0. La mayor probabilidad de encontrar el electrón la tenemos en aproximadamente 6.39 por 10 a la menos 10 metros. Comparamos las funciones para 3P. 3P tenemos que sube, baja, es esta de acá. Y efectivamente es la misma forma de onda. Y para la densidad de probabilidad tenemos dos picos, porque tenemos un nodo radial, que es el que observamos acá. Cerramos, corremos el orbital 3D. A la izquierda obtenemos la función de onda, es positiva. No tenemos nodos radiales, por lo tanto la función, la densidad de probabilidad mayor la vamos a encontrar en aproximadamente 4.7 por 10 a la menos 10 metros. Comparamos la función. Esta función para el orbital 3D la observamos acá. Entremos por acá. Función 3D. Esta. Y para la densidad de probabilidad tenemos, la tenemos acá. Vemos que es la misma función, la misma gráfica. Listo, cerramos acá. Y ahora corremos para el orbital 4S. 4S. Podemos ver que el punto máximo se hace nuevamente cuando R es igual a 0. Entonces decrece. Tenemos 1, 2, 3 nodos radiales, en donde la probabilidad se va a hacer 0. Y acá los podemos ver 1, 2 y 3. La mayor probabilidad para encontrar el electrón están aproximadamente a los 1.29 por 10 a la menos 9 metros. Comparando la función, miramos acá para 4S, vemos 1, 2, 3,
4 picos. Entonces 1, 2, 3, 4 picos. Este de acá. Y para la función de onda vemos que hay 1, 2 y 3 nodos radiales. 1, 2 y 3. Cruces por 0. Listo, cerramos. Y ahora vamos con el orbital 4P. Corremos. Vemos que el punto en R igual a 0 va a ser el punto mínimo. Tenemos 1, 2 nodos radiales. Los observamos acá, en donde la probabilidad de encontrar el electrón es 0. Y la mayor probabilidad la encontramos a un radio de aproximadamente 1.25 por 10 a la menos 9 metros. Miramos la función. (4p). Miramos la forma, que es exactamente la misma. Y para la densidad de probabilidad observamos que tenemos 3 picos. De esta forma fue que obtuve las gráficas de cada uno de los orbitales, tanto de la función de onda como de la densidad de probabilidad para cada orbital. Muchas gracias.